Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy, hoy es jueves 11 y brevemente quería compartir el mensaje que siento para hoy, en donde nos estamos, como lo compartí en la comunidad, disolviendo en autenticidad. Si realmente simplificaría todo el proceso de esa forma, algunos lo van a estar literalmente viviendo, esa disolución en autenticidad, que es un doble proceso, es una disolución y una recreación, por eso la autenticidad. En donde toda la identidad humana y lo que te definía desde el aspecto humano se disuelve, y este es un proceso largo porque se van disolviendo todos los cuerpos. Y lleva tiempo porque esa disolución necesita hacerse en un ritmo nuevo. Ese ritmo es del orden natural. Esto probablemente lo vaya compartiendo más en detalle con el correr del tiempo, pero quienes están en la disolución van a sentir movimientos y procesos y transformaciones nunca antes vividas, no por lo intensa, sino por lo estructural. 2021 era cambio de estructura, era movimiento de estructura, y para algunos llega a fin de año y realmente el proceso está tomando esa contundencia. Por eso es una disolución al tiempo que se va recreando la unión o el comienzo de unión entre el aspecto divino, tu alma, y ese nuevo ser humano que tiene una conciencia, un código genético que se está creando, una nueva plantilla, porque es con tu aspecto divino, por lo tanto es otro tipo de ser humano, que obviamente brilla en oro. Y esa es la nueva base y esa autenticidad, porque viene tu nueva identidad, si querés, tu nueva personalidad, tu nueva forma de vivir o lo que sea que vayas a hacer, que es literalmente opuesto a lo que estabas en esencia expresando. Por eso todo el trabajo de ir transformándose capa a capa a capa hasta llegar al punto más infinitesimal de tu propia génesis. Y cuando hablo de génesis no hablo de tu linaje, hablo de vos. Y si escucharon el último video en donde yo hablaba de esa separación y partición con tu madre, uno tiene que llegar a ese punto para poder empezar una reunificación con la Madre Divina de forma genuina e integral y que afecte tu cuerpo físico. No es una cuestión solamente de lo que yo creo, donde yo pienso que estoy, sino que físicamente tiene que empezar a expresarse esa unión. Cuando eso empieza, genera como un efecto dominó, y entonces uno empieza ese proceso de disolución que se va a intensificar a veces más, a veces menos, pero uno empieza así y se empieza a recrear otro, ¿no? Son dos espirales opuestos que se van como complementando hasta que finalmente quede uno. Entonces en ese retejido uno va como reemplazando tu base, la base que te definía. Es como si tu alma finalmente pudiera liberarse de ese enorme patrón de aprendizaje y empezar entonces a hacer su polaridad para balancear esa enorme lección de evolución. Y como lo compartí hoy más temprano en la comunidad, en donde me explayé más, es cómo responde este cambio a tu alma y a un proceso inmenso en tu alma.
tu parte humana no va a tener registros, va a tener deficiencias con respecto a cómo sostener y cómo ser desde ese complemento, porque no hay registro. Entonces, el cuerpo físico va a estar afectado, el aparato digestivo va a estar afectado, porque tienen que digerir y tus células tienen que empezar a absorber y contar con información para entonces recrear tu tejido orgánico y entonces saber cómo ser de esa forma. Ese es realmente un aprendizaje que es profundamente sanador, porque literalmente te sella y te regenera. Es el inicio de la regeneración, que esto desde House of Alchemy voy a estar empezando a trabajar con toda una nueva estructura. Y esto es otra cosa, una vez que vos cambiás ese eje en vos, todos los aspectos de los cuales te expresas en tu vida van a cambiar. No puede quedar nada, ya estás vibrando en unión y entonces cambias el eje central y todas tus expresiones, trabajo, vínculos, sueños desde ambiciones o aspiraciones, todo va a cambiar. Hábitos, costumbres, pensamientos, casi como si no te reconocieras. Y en esencia puede ocurrir eso, pero no hay miedo porque no te reconozcas, porque va a estar tu alma que va a estar inmensamente feliz. Por eso en la capa, como en el sustrato más bajo de esa nueva esencia, de esa nueva estructura, hay como una profunda alegría o entusiasmo, porque es tu alma que empieza a entrar en tu cuerpo, a habitarte en tu carne, en tus células, para poder expresarse. Entonces hay como una alegría a nivel muy elevado en los cuerpos sutiles, que escapa a tu identidad o definición humana. Y eso, parecía que ese era el mensaje. Es un proceso realmente de base. Esta va a ser la base que va a definir el resto de tu vida probablemente, y para algunos quizás sienten como si hubiera, no es un cambio más, es como si hubieses o estuvieras realmente viviendo la muerte y el renacer, pero como ya en tu proceso este es un momento de verdad. Por eso la autenticidad es absolutamente clara y evidente y no deja lugar a dudas a nada. Si hubieran miedos, si hubieran todavía trabas, se te van a marcar, pero con contundencia absoluta. Y no vas a poder pasar hasta no resolver, vas a quedarte ahí, en ese nudo, ¿no? En ese tejido de lo nuevo y de la disolución, de la recreación y de la disolución. Como ese pasaje de la muerte y del renacer, es como si quedara atascado y se crean nudos en esas fibras, y entonces hay que deshacer esos nudos y te vas a quedar ahí como trabajando en esos, sean miedos, sean heridas, sean aspectos que necesitas todavía seguir como pelando hasta que se deshaga, y entonces el flujo entre la disolución y la recreación, ese pasaje entre la muerte y el renacer, se pueda dar como ese péndulo más que péndulo, es un cruce de y lo viejo y lo nuevo, y lo viejo y lo nuevo, es realmente un retejido, pero que cambia tu conciencia y que se tiene que respetar, porque respetar el tiempo y el proceso, porque al estar vibrando en unión y hacerlo de forma integral, y esta es la manera también en la que el universo expresa, o la Tierra expresa sus cambios,
siempre tiene en cuenta el todo, entonces no es que dice, bueno, barramos con todo esto de una, porque a lo mejor esa intensidad y barrer, voy a poner un ejemplo, un ecosistema entero puede tener efectos drásticos en el resto, entonces siempre es como muy lento. Esta es la parte en donde al humano no lo entiende, lo enoja, lo desespera, le genera impaciencia porque el humano quiere todo rápido, ya, 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 y no, porque no ve el todo, no ve cómo esa rapidez o esa impulsividad termina afectando a todo el sistema. Entonces hay un proceso muy amoroso, esto es realmente una expresión de amor, que hace que todo tenga que tener su tiempo, su momento, su proceso, su pulso, para que se pueda crear tu propia expresión divina en cuerpo humano de la forma más perfecta y que sea beneficiosa para vos y feliz para vos, y que esa autenticidad, esa singularidad pueda entonces ser beneficiosa para los demás sin necesariamente estar haciendo nada explícito para los demás, porque lo vas a estar haciendo por vos. Es un enorme proceso de poder estar hablando horas de esto, porque creo que es lo que vamos a ir viendo en el colectivo de acá en más, pero internamente este es un momento sigue siendo un momento muy íntimo, y creo que lo mejor que pueden hacer los que están resonando con esto es dedicarse por entero a su propia creación. Es lo más parecido al proceso de Inmaculada Concepción realmente, donde te estás recreando con toda la conciencia y en donde no solamente sos el gestado y el gestador, pero lo estás viviendo con el cuerpo físico. Por eso el cuerpo físico pasa a ser como no solamente la plantilla, sino la prueba irrefutable de que te está ocurriendo, porque lo estás experimentando, lo estás sintiendo, lo estás viendo, lo estás dimensionando, lo estás manifestando. Por eso es muy de concepción, es muy partenogénico. Vos te estás dando un nuevo cuerpo, vos te estás dando una nueva identidad y nadie más. Por eso es sumamente auténtico el proceso de disolución por el que estamos pasando. Espero que esto haya resonado, y si no, también está bien, y nos vemos la próxima. Gracias.